Ok. Tiene que ver con el discipulado, la importancia y el costo del discipulado. Tiene que ver el tema con el discipulado, pero enfatizando en la importancia y el costo del discípulo. Les voy a dar unos versos bíblicos para que alguno de los hermanos me ayude a buscarlo rapidito. Voy a empezar de Elia, aprovechar los hermanos que están aquí en Zoom. Elia, Juan 15, 16. Awilda, Pedrogo, Mateo 28, 18 al 20. Lucas 9, 23. Katy, Lucas 14, 26 al 35. Puede ser que no lo leamos todos, simplemente algunos versos nada más. Hermana Susana, Mateo 10, Mateo 10, 37 al 39. ¿Lo tienen? Ok. ¿Por qué el tema del discipulado? ¿Por qué estudiar el tema del discipulado? Número uno, la primera razón es porque el mismo Jesús mostró importancia del discipulado al hacer e entrenar a sus 12 discípulos, dándole prioridad para que tengan una vida, ¿verdad? Una vida de crecimiento, y esto lo hizo por 3 años y medio en un ministerio público en la tierra. Esa es una de las razones por la cual es importante estudiar el tema del discipulado, porque el mismo Señor Jesucristo, a través de sus discípulos, no los enseñó de la importancia del discipulado. Número 2, el mismo Jesús nos comisionó a cada uno de nosotros para que seamos sus seguidores, pero que a la misma vez nosotros podamos entrenar a otras personas para que sean discípulos y para que estas personas den fruto y que sea un fruto verdadero. Número 3, el discípulo es el mejor método, o el discipulado es el mejor método para alcanzar nuestro mundo para Dios. A través del discipulado es el mejor método que nosotros, la iglesia, tenemos para alcanzar al mundo. Y acuérdense que la comisión aplica, la gran comisión aplica a todo el mundo. Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a predicar este evangelio. ¿Ok? Y número 4, el resultado final son cristianos espiritualmente maduros. ¿Cuál es el fin del discipulado? Crear, levantar, construir cristianos maduros.
Porque la madurez no viene automáticamente con el paso de los años. La madurez no viene automáticamente. Nosotros vamos adquiriendo poco a poco la madurez. ¿Ok? 7 señales. Y acuérdense que el fin del discipulado es alcanzar la madurez. Ahora, ¿cuáles son 7 señales de madurez espiritual? Porque tal vez usted pregunta, pastor, pero entonces, ¿cómo puedo yo saber que soy un cristiano maduro? ¿Cómo puedo yo saber que aquel que yo estoy discipulando está madurando? Pues déjame mencionarle 7 señales de un cristiano maduro. Esto es sumamente importante, ¿ok? Porque lamentablemente en este tiempo tenemos muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero pocos son maduros espiritualmente. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es una de esas señales? Un discípulo maduro es uno que es fructífero, ¿verdad? O es ser fructífero en nuestro servicio para Dios. Fructífero en nuestro servicio para Dios. Y eso va acompañado con Mateo 25, los versos del 14 al 30, y luego con calma usted lo lee en su casa. Pero una de las señales es ser fructífero en nuestro servicio para Dios. ¿Ok? Número 2, una actitud humilde y voluntad de servir a los demás. Un cristiano maduro tiene una actitud humilde, no es arrogante, no es orgulloso, no es altanero, sino que el discípulo maduro es una persona humilde y es una persona que tiene una voluntad de servir a los demás. ¿Ok? Si aquella persona todavía está titubeando en el área del servicio a los demás, le falta madurar. ¿Ok? Le falta madurar. Juan 13, 12 al 17. Número 3. Un nivel de excelencia en nuestra vida en general. Un cristiano maduro demuestra un nivel de excelencia en su vida en general. Y cuando digo su vida en general, estoy hablando en todos los aspectos de su vida. Todas las áreas. No se queda ni una. No se queda ni una. Todas las áreas de nuestra vida. Número 4. Una relación cerca con Jesús. Un discípulo maduro tiene que tener una relación íntima, una relación cerca, una relación íntima con el Señor. Gálatas 2:20. Número 5. El cristiano maduro es uno que demuestra fruto del Espíritu en su vida. El cristiano maduro es uno que demuestra los frutos del Espíritu en su vida.
Gálatas 5, 22 al 23. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Le voy a mencionar algunos. Amor, ¿verdad? Templanza, paciencia, benignidad, bondad, gozo, mansedumbre, fe, y por ahí podemos seguir, y usted luego en su casa va a leer Gálatas 5, 22 al 23, y ahí va a encontrar todos los frutos del Espíritu. Y un cristiano maduro tiene que manifestarse en su vida esos frutos. Número 6. El cristiano o el discípulo maduro es aquel que tiene una vida estable, un caminar estable, consecuente, santo, ante Dios y el hombre. Y esto es bien importante, porque algunas veces pretendemos ser santos ante Dios, pero ante los hombres estamos descubiertos. Y algunas veces pretendemos ser santos ante los hombres, pero ante Dios estamos descubiertos. El discípulo maduro tiene que tener una vida, un caminar estable, consecuente, santo, ante Dios primeramente y ante el hombre. Efesios capítulo 4, los versos del 11 al 16. Y por último, 7, este es importante, el discípulo maduro es una persona que tiene un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y como resultado, discernimiento. El cristiano maduro es uno que está sólido en la palabra de Dios. No es un niño fluctuante, ¿verdad? No es un niño fluctuante que lo mueven de un lado para otro. Una persona madura es una persona que está sólida, que está consciente de sus valores, que está consciente de en quién ha creído, en sus convicciones. Llueva, truene o ventee, se mantiene ahí firme sobre la roca porque él está seguro que su roca, su fundamento es Cristo Jesús. Así que un discípulo maduro o un creyente maduro es aquel que es sólido en la palabra del Señor. Hebreos capítulo 5, los versos del 13 y después del 13 en adelante pasa al capítulo 6, el verso 2, hasta el verso 2. ¿Ok? Esas son las 7 señales de una persona madura. ¿Por qué es necesario que el creyente, que el discípulo sea una persona madura? Número 1, porque la Biblia sugiere que cada uno de nosotros mantengamos una vida madura en Cristo. Y esto le aplica a todos los creyentes. Esto le aplica a todo aquel que ha recibido a Cristo como su único exclusivo Salvador, no importa los años que lleven el Evangelio. Número 2, ¿por qué es importante la madurez espiritual? Porque sin madurez no puede haber liderazgo. Y el liderazgo no solamente es en nuestra iglesia o en nuestra sociedad. Liderazgo lo aplicamos en muchas áreas de nuestra vida, ¿verdad? En el hogar, en el matrimonio, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad. Usted puede ser un líder de su comunidad.
Pero para ser un líder, usted tiene que demostrar y tiene que tener madurez. Porque los líderes son necesarios para que la iglesia crezca, porque son los pastores de rebaño de Dios. Y usted dice, pastor, pero yo no soy un pastor. No eres pastor. Pero donde Dios lo ha puesto a usted, usted es un líder. Y usted da un ejemplo. Y usted tiene que demostrar madurez. ¿Verdad? Número 3, ¿por qué es necesario la madurez? Solamente los cristianos maduros podrán mantenerse firmes con eficacia contra el enemigo, contra sus acechanzas y los poderes de las tinieblas. ¿Ok? Por eso es que la Biblia constantemente nos va animando y nos va aconsejando que no seamos niños espirituales, porque los niños espirituales corren peligro. ¿Ok? ¿Por qué usted cree que esta sociedad ha creado, ¿verdad?, un ambiente, aunque poco a poco se ha ido alejando de eso, pero todavía queda un poquito porque quedamos muchas personas que tenemos moral y que creemos la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted cree que hay ese ambiente de proteger a nuestros niños? Porque nuestros niños son vulnerables. Y todo lo que le dice el adulto lo creen, y todo lo que le dice el otro lo creen. Son fáciles de persuadir. Por eso es que tenemos que proteger nuestra niñez, porque no han llegado a esa madurez. ¿Por qué es importante que el cristiano madure? ¿Por qué es importante que el cristiano viva una vida madura? Porque si no mantiene una vida madura en el Señor, puede caer presa o preso de las acechanzas del enemigo, que anda zarandeando a los creyentes. Por eso es que esto es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, que seamos maduros, que podamos crecer, que podamos mantenernos sólidos, que podamos ser fructíferos, ¿verdad?, en nuestra vida, porque si no, vamos a tener un gran problema. Número 4, solamente, y estamos hablando por qué es importante la madurez espiritual, por qué la necesidad de la madurez espiritual. Solamente los cristianos maduros tienen un impacto verdadero o duradero para Dios en el mundo de hoy. El cristiano maduro impacta a los demás. El cristiano maduro influye positivamente a las demás personas. Por eso es importante mantener una vida cristiana madura. Y número 5, es solamente el discípulo maduro quien a través de su ejemplo amoroso, de su ejemplo cristiano, es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. Es el cristiano maduro que a través de su ejemplo amoroso, comprensivo, misericordioso, es capaz de transmitir el carácter de Jesús al mundo. Por eso es importante, por eso es la necesidad de la madurez cristiana. Por eso es importante la madurez espiritual. Ahora, tenemos que recordar que ganar personas para Cristo añade creyentes nacidos de nuevo al reino.
pero el discipulado hace discípulos que son reproductores maduros que en su turno multiplicarán los números de creyentes, discípulos nacidos de nuevo. Y esa es la gran diferencia entre ganar una persona que se convierte en un número y hacer discípulos que a su vez ganen a otros, que a su vez los discipulen y le enseñen, ¿verdad?, la madurez cristiana, y entonces vamos levantando una iglesia, vamos levantando una comunidad de fe madura, sólida en la palabra, sólida en nuestros principios. ¿Ok? Que ese es uno de los problemas que hemos tenido durante muchos años. Que nos hemos enfocado en ganar y ganar alma, pero hemos fallado en hacer discípulos. Porque al hacer discípulos nos comprometemos, cada uno de nosotros nos comprometemos, número uno, a enseñarle la palabra, los valores, la madurez, la importancia de servirle al Señor y la importancia de levantar otros discípulos. Ahora, pero el discipulado tiene un costo. ¿Ok? Tiene un costo. Y hay un precio al ser un discípulo verdadero. Y yo quiero que usted entienda esto. El discipulado es un asunto serio. No lo podemos tomar livianamente, porque hay un costo en el discipulado. No es fácil enseñarle a otras personas, no es fácil educar a otras personas, no es fácil dar un ejemplo a las demás personas. Hay un costo. Así como el mismo Jesús veía que había un costo, porque él no empezó ofreciéndole a sus discípulos un mar de rosa. Él empezó enseñándole a sus discípulos que le iba a costar seguirle, y que había que pagar un precio al ser sus discípulos. Por eso es que es importante que usted y yo entendamos que como discípulos, y que entendamos que el discipulado tenemos que dar toda nuestra vida y todo lo que tenemos a Dios para que lo use de acuerdo a su voluntad. Y aquí no es parcial, hermano. Aquí es que tenemos que darle nuestra vida total, nuestros recursos al Señor, nuestros conocimientos al Señor, nuestros talentos a Él, para que Él los utilice para su voluntad. Y máximo en este tiempo, no estamos en tiempo de poner escollo o excusas. Estamos en tiempo de decirle al Señor, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo estoy dispuesto. Por eso es que no nos podemos conformar con menos. Tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que mantenerlos en la palabra, tenemos que mantenerlos en la expectativa, tenemos que seguir el ejemplo de Jesús,
y tenemos que seguir sus instrucciones. Porque hay un costo, hermano, para el verdadero discípulo. Y Dios llama a sus hijos a enfrentarse a las verdaderas implicaciones de un discipulado personal. ¿Y cuáles son esas implicaciones? El serle fiel, el ser obediente al Señor, cueste lo que cueste. Tenemos que serle fiel al Señor, cueste lo que cueste, hermano. Pastor, pero no es fácil, cueste lo que cueste. Pastor, pero usted no sabe la prueba que yo tengo, usted no sabe la lucha que yo tengo. El discipulado hay que serle fiel al Señor y enfrentarlo, sus implicaciones, cueste lo que cueste. Porque el verdadero discipulado nos costará todo. Y nos costará, número uno, vivir como discípulo no es una opción extra, sino el compromiso normal del cristiano que Jesús espera de todos sus seguidores. Todos nosotros estamos llamados a ser discípulos. Y Jesús espera de cada uno de nosotros, que seamos discípulos. Y que podamos discipular a otro. Número 2, el discípulo verdadero se da cuenta y acepta a Jesús y el reto que Él nos ofrece. Y acepta que Jesús merece en justicia ser el Señor de nuestra vida entera. Por eso es que lo tenemos a Él como el centro de nuestra vida. Número 3, un discípulo verdadero es una persona que ha creído la palabra de Cristo y ha comprometido su vida a Cristo Jesús. ¿Ok? Y un cristiano verdadero es una persona que ha creído en la palabra de Cristo y se ha comprometido su vida a Cristo. Número 5, es importante darse cuenta de que los discípulos de Jesús no pueden ser poco entusiastas o mediocres en nada que haga. Tiene que haber entusiasmo, tiene que haber, hermano, ese deseo de servir y trabajar no para el hombre, sino para el Señor. Y si estamos trabajando para el Señor, tenemos que hacerlo mejor. ¿Ok? No podemos perder el entusiasmo, y menos en este tiempo, porque el creyente maduro tiene que mantener el entusiasmo. Ahora, le voy a mencionar 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. 5 precondiciones básicas para el discipulado bíblico. Número 1, fidelidad. Solo la gente fiel y de confianza está plenamente calificada para el entrenamiento del discipulado. Fidelidad. Usted quiere ser un discípulo, ustedes quieren discipular a otro, ustedes quieren enseñar a otro, usted quiere ser un líder, tiene que empezar con fidelidad. Solamente aquellos que son fieles a Dios
y tienen su confianza puesta en Él, tienen la capacidad para poder entrenar a otras personas. Número 2, amar a Jesús y ponerle a Él primero. Usted no puede ser un discípulo si no ama a Jesús y no lo tiene a Él primero. Y esto implica vivir una vida conforme a la voluntad de Él. No conforme a nosotros, hermano. La obediencia es sumamente importante, conforme a la voluntad del Maestro. Número 3, la voluntad de darnos a nosotros mismos en sacrificio. Por eso es que le dije ahorita que esto cuesta. Ser discípulo, seguidor de Jesucristo, cuesta. Hacer discípulo cuesta. Y tenemos que darnos a nosotros mismos en sacrificio. Crecer en madurez espiritual exigirá sacrificio de tiempo, de fuerza y a veces incluso de relaciones. Y cuando habla de relaciones, pues mire, las relaciones familiares, filiales, todas estas cosas. Pero nosotros siempre lo orientamos que usted siempre incluya a su familia, siempre incluya a su gente en el ministerio, en el liderazgo que el Señor le ha dado para que se le haga un poco menos difícil la tarea que el Señor le ha encomendado. ¿Ok? Lamentablemente, a través de los tiempos, han sido bien pocas las personas que han incluido su familia, su núcleo cercano en su ministerio. Entonces, se han mantenido alejados. ¿Por qué? Porque el hacer discípulo y ser discípulo implica un costo de sacrificio y algunas veces implica también nuestra relación con los demás y nuestra relación familiar. Por eso es que tenemos, ¿verdad?, que orar para que podamos incluir a todos. Dios tiene un programa de discipulado personal para cada uno de nosotros y es importante que nosotros nos mantengamos fiel a Él en obediencia. Número 4, tiene que haber hambre espiritual. Tiene que haber hambre espiritual. Esto implica un deseo real de crecer espiritualmente y ser usado por Dios. Tiene que haber hambre. Tiene que haber humildad. Pero tiene que haber ese entusiasmo espiritual para poder crecer espiritualmente. Y número 5, una actitud educable. Y cuando habla una actitud educable, disciplinada, una actitud disciplinada, la cual demuestre cuando estamos dispuestos a someternos a la autoridad de la palabra de Dios y los líderes espirituales que Dios ha ido impuesto, que han sido impuestos por Dios sobre nosotros. Todo aquel que es y desea ser discípulo, y las condiciones de un discipulado bíblico incluyen una actitud disciplinada, educada para someterse a la autoridad de la palabra de Dios y someterse a las autoridades que el Señor ha puesto sobre nosotros, ¿verdad? La iglesia tiene un pastor, las sociedades tienen un presidente. En la iglesia hay diáconos. Tenemos que someternos. Y si queremos ser discípulos del Señor, tenemos que aprender esta precondición.
que es ser educable. Ser educable. Ahora, ¿cómo aplico yo todo esto, lo que hemos hablado? ¿Cómo lo aplico yo todo esto a mi vida? Número uno, Jesús hizo el discipulado una prioridad y nosotros también debemos hacerlo. Y acuérdate que el discipulado incluye madurez, incluye hambre espiritual, incluye educarse, incluye tener a Dios primero, incluye mantener una relación íntima con el Señor e incluye fidelidad. Si para Jesús esto era una prioridad, para mí tiene que ser una prioridad. Número dos. El discípulo es la estrategia escogida por Dios para llegar al mundo. ¿Verdad? Cada uno de nosotros somos discípulos. En la iglesia, como pastor, tenemos discípulos. Y estamos enseñándole, por eso estamos estudiando este tema, para que usted se convierta en un creyente maduro que levante y crea discípulos. Porque yo creo discípulos, usted crea discípulos y cuando usted viene a ver, tenemos una iglesia sólida porque estamos todos hablando el mismo lenguaje. Y el mismo lenguaje es Cristo, ¿verdad? Porque el fin, el hilo, la meta del discipulado es Cristo Jesús. Número 3, los cristianos espirituales maduros deberían ser el resultado final del discipulado, la meta final. Y yo espero que cada uno de ustedes como creyentes tengan metas. La meta final de nosotros como cristianos debe de ser de convertirnos en cristianos espiritualmente maduros. Espiritualmente maduro. Y un cristiano maduro, pues mire, ya no hay que darle leche, sino que está preparado para la vianda. Y así sucesivamente. Número 4, necesitamos tomar una decisión firme de seguir a Jesús. Estamos en tiempo, hermanos, que tenemos que tomar esto en serio. No podemos vivir vidas fluctuantes. Tenemos que tomar en serio una decisión firme de seguir a Jesús y no conformarnos con menos. Tenemos que todos los días hambre de querer más. Yo quiero más. Yo deseo más. Yo anhelo más. No podemos conformarnos. Número 5. Los hijos de Dios deberían mostrar a Jesús al mundo y ser transformado a Jesús. Su vida como discípulo de Jesús tiene que reflejar a Jesús. Tiene que reflejar a Jesús. Nuestra vida tiene que reflejar a Jesús. De eso se trata el discipulado. De eso se trata el crecimiento espiritual. Que mi vida refleje a Cristo y al mundo. No que la gente diga, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Que mucha gente dice, ¿y eso que es cristiano? No. Que los vean y nos digan, me gustaría ser como él. Que nos pregunten qué tú tienes, que hay algo diferente en ti. ¿Por qué? Porque nuestra vida cristiana refleja al maestro. Nuestra vida cristiana madura refleja al maestro. Número 6. Como cristianos, como discípulos, deberíamos ser educables.
fieles, espiritualmente hambrientos, sacrificar todo por nuestro amor a Jesús. Como cristianos, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que ser educables. ¿Cuánto hace falta la educación, hermano, en medio del creyente, en medio del pueblo de Dios? Y usted me perdona que diga esto. Falta madurez. Falta madurez, hermano. Tenemos que ser educables, tenemos que ser fieles, tenemos que ser espiritualmente hambrientos y tenemos que sacrificar todo por nuestro Señor Jesús. Y por último, la naturaleza humana no le gusta la obediencia. A la naturaleza humana no le gusta la obediencia. Tampoco le gusta enfrentarse con el costo. Es fácil conformarse con un nivel de discipulado aceptable a nosotros e imaginarlo aceptable a Dios. No podemos, hermanos, no podemos conformarnos. Te necesitamos más y buscar más del Señor. Esto concluye la segunda parte del discipulado, la importancia y el costo. Quiero acordarles que estamos utilizando el libro de la editorial Unilit, Los Fundamentos de la Vida Cristiana, una guía práctica para el crecimiento cristiano, escrito por Bob Golden. Y el próximo martes estaremos hablando sobre, porque ahora entramos de lleno en lo que es la madurez cristiana y lo que son los fundamentos cristianos, y vamos a entrar de lleno de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Porque esto es un tema de discipulado y estamos aprendiendo. Entonces, el próximo tema es ¿qué es el pecado? Terminamos con los versos bíblicos que le asigné a cada uno de ustedes. Rapidito, vamos con Juan 15:16. ¿Quién lo tiene? Léalo rapidito. Juan 15:16. Juan 15:16. Ok. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis, ay Dios, pronto, para que todo lo que no voy a empezar. No me elegisteis a vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Amén. Es el Mateo 28, 18 al 20. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En Lucas 9:23.
Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Amén. Sigo. No, está bien ahí. Lucas No era con- 14, 26 al 35. Léelo, Katy, léeme por lo menos el 26 y el 27. Ok. Lucas 25, ok. Grandes multitudes. Que mis ojos están todos. Perdón, mi amor. Lucas 14, 26 y 27, ¿verdad? Ajá. Sí. Lo que grandes multitudes han. Ay. Yo no sé qué me pasa. No puedo estar. Do you have your glasses? No, es que están mis ojos también hinchados. Por eso es que. Ok. No. Vamos con el próximo. Mateo 10, 37, 39. Ay, perdón. Perdón, mi amor. Mateo 10, 37 al 39. No se escucha, hermana Susana. Solo tengo mute. Ok. Ok, Ahora Ahora, Ok, ahora. ¿me oye? sí. Ok. Parece que se está alejando del teléfono o del Ok, micrófono. déjame echarme más para acá. Ahora se oye. Ahora, ahora- el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén. 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 Vamos a pedirle a nuestra hermana Julita, ¿está ready, hermana Katy? Ajá. Sí. Dice, ok. Graduales multitudes irán con él y aplicándose le dijo. ¿Hasta cuándo? ¿Dónde quieres que lea, mi amor? 26. ¿A 10? 26, 27. Ok. Si alguno viene a mí y no, ay, perdón, mi amor, y no, no entiendo. Y, Malicia del enemigo. Si alguno viene a mí Ajá. y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el y el 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Perdone. Está bien, tranquila, Katy. Amén. Perdón. Amén. Amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos, Dios le guarde. No se olvide que siempre puede enviar sus ofrendas a través del Cash App. Amén. Puede enviar su ofrenda a través del Cash App. Usted busca, un segundito.